Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al episodio número 5 de Filosofía Primero. El día de hoy pueden ver que tenemos nuevas caras. Mi nombre es Princess Brown. A nuestros lados podemos ver al ya conocido Ramírez Ramos y Juan García. También tenemos a el invitado del día, que es el profesor Toribio Pineda. Bravo. Bienvenido, profesor. Gracias. Como ya sabe, en estos podcasts, como a nosotros nos gusta decir, no nos gusta introducir como tal a el invitado, sino más bien que él dé su propia introducción. Entonces, tengo la duda. ¿Cómo usted le gustaría que a las personas que escuchan por primera vez el nombre del profesor Toribio Pineda, qué quiere que se les quede de usted mismo? Bueno, como dijiste que me tengo que presentar también y a la vez me haces una pregunta. Bueno, yo tengo 30 años de estar en esto de la filosofía, época en que dentro de ese periodo conocimos al profesor Ramírez. Yo emigré de Colón a Ciudad de Panamá a estudiar filosofía porque, como muchos saben, solamente se estudia filosofía en Ciudad de Panamá. Desafortunadamente, aunque ahora hay una carrera como por el Centro Regional de Coclé. Y a partir de ese momento uno vive diferentes etapas, ¿no? Uno es un estudiante de filosofía, que creo que es un fenómeno permanente en el que se dedica a la filosofía. Y después empecé a enseñar filosofía hace 25 años. Así que ahí me podrían decir como profesor de filosofía. Hoy en día soy profesor de filosofía antigua y ética en la Universidad de Panamá, en el departamento de filosofía. Y nace esa discusión que pregunta un poco Princess si uno es profesor de filosofía, si uno es filósofo, qué es lo que realmente uno es. Y hay algunas personas que toman la filosofía como una profesión, es decir, tengo un trabajo, soy un profesor de filosofía y me dedico a eso y ya. Hay otros profesores que decidimos hacer de la filosofía como un modo de vida y como modo de vida incluimos en nuestra vida la filosofía. Y eso afecta un poco porque uno cuando está en la casa, entonces la gente espera que tú siempre tengas un comportamiento filosófico. Y de pronto actividades como la que está haciendo el profesor Ramírez son parte de eso, ¿no? De que no solamente me quedo en el salón de clases, sino ustedes están aquí haciendo un podcast. En la universidad por lo menos yo tengo círculos de lectura, tenemos café filosófico donde Ramírez siempre comparte también, tenemos páginas virtuales, tenemos muchas actividades más allá de solo enseñar filosofía. Así que diría que en cierta forma, aunque yo prefiera que me digan profesor de filosofía, parece que ya en la calle se habla un poco de que lo identifican a uno como filósofo. Dentro de la carrera quizás hay una tendencia a pensar que para ser filósofo hay que haber escrito un libro. Sócrates no escribió ninguno. Sí. Entonces, por ahí El va un mayor poco la cosa. representante de la Arrancamos por filosofía. ahí, imagínate. Arrancamos fuerte. Bueno, el tema de hoy específicamente tenemos los mitos que hay alrededor de la filosofía. Y no sé si comenzando por ahí, ¿de qué partimos? Bueno, a nivel de sociedad, creo que la mayoría, como comenta Toribio, siempre cuando dices es que este es profesor de filosofía, siempre me pasa. La gente se te queda mirando, mínimo ya estás como tratando de levitar. Te preguntan, y no me van a dejar mentir, ¿tú crees en Dios? Eh, Dime una frase, como con las cargar en el bolsillo guindando, una cosa así para soltar una frase como que tira una baraja. ¿Qué tú piensas de la vida? ¿Existe la vida en otro planeta? No queda como, pero, o sea, la filosofía abarca un abanico de muchas temáticas, algunas profundas, otras que le dan respuesta a la sociedad de algún punto de vista y dependiendo de la sociedad en que nos ha tocado vivir, porque hay que reconocer algo. La filosofía siempre tiene esa plasticidad de darle una herramienta al ser humano en el momento histórico que está para poder desarrollar unas nuevas inquietudes, ¿verdad? La filosofía a lo largo, y por eso es que también existe una rama de filosofía latinoamericana, filosofía moderna, porque la filosofía tiende a dar respuesta a ese momento histórico que tiene el individuo, que tiene la persona, que va cambiando también las inquietudes.
Pero la filosofía no solamente se queda en ese parámetro de dar respuesta, también nos sirve como modo de vida que mencionó Toribio, pero nosotros somos mucho más que ese contexto de preguntas. No quiero decir de comodín siempre, de que si uno cree en Dios o no. Hay corrientes dentro de la filosofía que niegan la existencia de Dios o la presencia de, como le quieras poner la etiqueta, pero va más allá. Va más allá y siento de que el nuevo proceso que le ha tocado a la filosofía tiene que ver más con esa parte de ahora suplir al ser humano en muchas de otras áreas que tenemos hoy que ver en el podcast, que inclusive vamos a ver esto de hasta asesoramiento filosófico como una nueva corriente que está emergiendo de hace mucho tiempo. No sé si tendrás algo, Sí, chicos, también y pasar Toribio. La historia de la filosofía es importante porque nos plantea un escenario que a veces pensamos que no ocurre hoy, lo que estudiábamos cuando empezamos, ¿no? El paso del mitos al logos, es decir, cómo pasamos de una sociedad en donde todo está contextualizado en la mitología. Eso quiere decir que hay sociedades que si usted pregunta si Dios existe, bueno, ya hay una respuesta para eso. ¿Quién creó el mundo? Bueno, Dios. Entonces las sociedades cuando funcionan mitológicamente, lo que se llama cosmogonía, siempre hay una respuesta para las preguntas. Y la filosofía surge como un momento particular en donde en el asombro empezamos a hacernos preguntas sin la intención de conseguir una respuesta, sino solamente hacernos preguntas para poder tener una opción diferente al mito. Y a veces pensamos que con la llegada de la filosofía entonces se acabó la mitología, ¿no? Sí. Pero si te das un paseíto por la central, entonces te vas a dar cuenta que si el numerito te ganas... Y tú ves todo esto que es esoterismo. Entonces las sociedades tienen mucha mitología. Entonces el asunto no es eliminar la mitología, imponer la filosofía, sino que nosotros tengamos ese momento de hacernos preguntas para poder cuestionar y que no todo esté preelaborado, preestablecido, sino que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra propia realidad. Y bueno, las respuestas están algunas ahí, algunas nos las da la religión, otras nos las da la ciencia, pero que el filósofo y la filósofa no necesariamente le interesan las respuestas, Pero sino hay algo hacerse que la pregunta. mencionaste que me dejó pensando sobre los números de la lotería. A estas personas que la pirámide de la suerte es base fundamental hasta hoy voy a presupuestar gastar esto porque salió 0,4 y arrópate con el 14. Creo que Kant magistralmente lo plantea cuando empieza por primera vez los visos de la ilustración sobre atrévete a pensar. Sapere aude. Exacto, habla de una autonomía de pensamiento. Entonces, a estas personas, lamentablemente, o sea, no es que vamos a decir que no están en esta búsqueda, pero a estas personas que se manejan con este tipo de, me atrevo a decir, superstición de que va a jugar, báñate con ruda o con algún extracto de espinaca para traer la suerte y limpiar, ¿qué le decimos? De oye, estas creencias o dogmas con que tú te has manejado, lamentablemente no tienen a veces ni base racional. Entonces, cuando tú le serruchas y le quitas ese andamiaje de creencia, de superstición, no están preparados para pensar por ellos mismos, porque han tenido una base de creencia y superstición que ha movido su vida desde que arrancó. Cuando le quitas ese eslabón, arranca por ellos mismos utilizar lo que estamos tratando de descubrir acá, que es la razón. ¿Es malo la creencia? ¿Es malo apoyarse en la razón? Yo creo que si me das a elegir, déjame con la razón, con la parte de buscar mis inquietudes, porque creo que son episodios que tiene evolutivamente todo ser humano dentro de lo que es su devenir y hasta filosóficamente hablando. Bueno, Pitágoras era muy supersticioso, era un tipo que Sí. prácticamente las sesiones académicas de Pitágoras eran muy parecidas a un culto. Y dice que y llegaban 400, 500 personas, entonces era como ver hoy en día a un pastor dando una... Pero el contenido... Saludamos a los pastores. El contenido no necesariamente era un contenido
como se ve hoy en un culto o en una misa, Sí. que son importantes también. Claro. Pero entonces yo diría que si tenemos que elegir, que elijamos las dos, pero que una no desplace a la otra. Exacto. Sino Es que decir, sean compañeras. que usted piense, Balance. Sí. usted elige ir a una iglesia, usted elige ir a un espacio, usted elige esta ideología y usted siempre está, la mente, como dice Ramírez, pensando, bueno, yo estoy pasando un buen lugar, un buen momento, en este espacio pensamos diferente, este es el tipo de creencia que tenemos, y entonces desde la filosofía tiene que estar la ética siempre ahí diciéndote, lo que estamos haciendo está bien, lo que estamos haciendo es justo, y lo que estamos haciendo aquí no le causa malestar a los demás. Es decir, siempre estamos, como dice Ramírez, con la razón activa, fiscalizando nuestras creencias. Sí. Pero si de pronto las creencias, nuestra parte moral, desplaza la razón y la elimina, podemos quedar cometiendo errores como lo que hemos hecho en la historia. Opa, muy fuerte eso. Inclusive ahí está el libro El corazón del hombre de Eric Fromm, que dice, no tanto fue que uno metió gente en el campo de concentración, él solo no hubiera podido mover toda una masa de gente. Entonces, Sí. la parte ideológica de cómo esa razón fue movida a creer que tenga la gente detrás que movía masas para llevar un ideal de que el X etnia es negativa, X etnia hay que meterla en el campo de concentración, él solo no lo hizo. Estuvo Claro. movido por una razón, por eso es que me gusta la parte que mencionas de la ética ahí. No sé Bueno. qué tengan los chicos acá de aportar. Aquí lo que estoy viendo es que producción a PC tiene una pregunta. Tenemos preguntas. Hola, sí, tengo una pregunta. Ya que están hablando de balance entre razón y sentimiento, surge entonces la duda de, ¿es necesario ser increíblemente inteligente para estudiar filosofía o hacer filosofía? Au. Si Fuerte. es necesario solamente ser increíblemente inteligente, creo que eso nos puede responder mucho mejor lo que son. No, queremos empezar con los estudiantes de filosofía. Con lo que somos aún Ya han estudiantes. escuchado muchos viejitos hablando. ¿Qué piensas? Claro. Está dividida Hoy la tenemos un mesa. cóctel de los añejitos. Profesores, Sí. profesores versus estudiantes, vamos primero los estudiantes entonces. Yo diría que más que todo, no tanto que sea súper inteligente. Pero me gustaría desde la vivencia tuya, de que ahora, Como venga una acá, anécdota. ahora que tengo ya como tengo de 2 años estudiando sutilmente filosofía, el antes y el después, ¿cómo me ha funcionado ese paso a la filosofía? Pues si es así, yo diría que a mí, honestamente, al inicio de la filosofía, para nada. Sino más bien que fue un tema específico Ajá. que mi profesor de filosofía tocó. Aquí ya tocó. Y eso fue una vez hizo que me enganchara con la filosofía, que fueron las escuelas helenísticas romanas. Wow. Yo me enganché mucho con lo que fueron los estoicos. Y de ahí en adelante, fui para adelante. O sea, yo seguí con Nietzsche, Heber, los existencialistas. Hasta me fui más allá porque algo que me di cuenta al estudiar la filosofía es que a veces lo centrifican mucho en Europa. Demasiado. Entonces yo me fui más allá con los árabes y también con los asiáticos. Pero los asiáticos son otro tema más aparte Sí. que eso. Vale la pena hacerlo en podcast. Ajá. Entonces yo diría que más que todo entre no ser tan increíblemente inteligente, sino más bien que tú tengas como la voluntad de querer entenderla, que busques primero algo que te guste y cuando ya esa parte la tengas, seguir investigando, porque entonces ese sentimiento de querer saber más va a seguir desarrollándose y como tal, tu sentimiento de querer filosofar con eso va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que yo diría que necesitas para entender la filosofía, la voluntad de querer entenderla y de querer saber más. No sé, Sebastián, tú. Yo creo que prácticamente digo un no rotundo, no tienes que ser extremadamente inteligente como para sacarte una respuesta que simplemente son muy controversiales hasta cierto punto, pero yo creo que la filosofía apela más al sentimiento de la persona de, por ejemplo, en clase de filosofía mi profesor tocó las fibras de quién soy yo. Entonces, partiendo de esa premisa, como quién soy yo, y me deja esa duda plantada, y no necesito ser extremadamente inteligente como para
ir buscando por los lados y, como decía Toribio, hacerme solo preguntas. Simplemente las preguntas ahí resonando en mi cabeza, y mi inconsciente en algún punto va a tener que unir cabos y darme algunas respuestas. Puede ser que no la respuesta como tal simplificada, sino que haya que hacer un proceso, y por ahí se va con el tema de, hey, entonces, ¿cómo puedo definir quién soy? Ahí aparecen los existencialistas, y por ahí nos vamos. Y sigo investigando. Esto se ve interesante, este tema a lo mejor conecta conmigo, y pues sí, no puede ser tan racional hasta cierto punto, pero a lo que voy es que no necesitas, porque siempre va a haber como esa sensación de querer, o por lo menos la curiosidad, creo que es lo más importante a la hora de estudiar filosofía como tal, o no solo estudiarla, sino interesarse realmente por lo que es. Sí, porque es difícil, hay que entenderlo. Dentro de la filosofía hay temas de que si tú te metes, tienes que tener como esa convicción de que al principio puede que no lo entiendas, o que tienes que seguir un orden para saber cómo vas o más o menos, porque hay veces que algunos artistas, cada tiene su narrativa, cada filósofo tiene su narrativa, y saber que también la filosofía es algo que va ascendiendo. Siempre la filosofía va a venir con algo del pasado, con una pregunta actual, pero va a tener algo del pasado. Entonces también los profesores, como decían ellos en ese tiempo, maestros, sus alumnos, ellos no necesariamente seguían sus propias creencias, ellas creaban los suyos mismos, creaban sus propias doctrinas, sus propios creencias. Y eso está bien, porque eso también se trata de la filosofía, tener tu propia manera de discernir. Sí. Entonces, eso quiere decir que la filosofía es buena, porque te dice que aunque tú fuiste educado con ciertas cosas, tuviste la suficiente capacidad y no te retuvieron de que tú tengas tu propia conciencia de lo que crees y de lo que debería pasar, más o menos. No sé. Bueno, a los profesores les toca. O sea que vamos a tratar en un podcast de resolver el problema de toda la filosofía. Esto es para largo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Tenemos tiempo. de pronto hay una costumbre que es importante, en donde se cree que la filosofía tiene que ser algo así extraordinario. La filosofía da unas respuestas que nadie más puede dar. Y creo que Sebastián ha dado en el clavo cuando se dice, bueno, ¿qué pasa cuando alguien se hace una pregunta como, bueno, ¿cuál es la diferencia en lo que tú eres y quién tú eres? O te haces una pregunta más sencilla todavía, decir, bueno, ¿quién yo soy? Que alguien te pregunte, ¿usted quién es? Entonces usted espera que la filosofía le diga algo un poco más complejo, algo más complicado, pero ahora mismo, si tú le haces a una persona la pregunta, bueno, ¿usted quién es? La persona no va a tener una respuesta automática. Se va a quedar pensando, Sí, en realidad piensa. Pero si cree, que es la palabrita como que a ustedes les gusta mucho, si la persona cree, entonces puede tener una respuesta automática y decir, bueno, es que yo soy abogado, yo soy ingeniero. No, te pregunté, ¿tú quién eres? No qué haces. Porque si tú estudias leyes, bueno, eso va a ser tu hacer en la vida. Y me parece que estudiar leyes o estudiar mecánica, automotriz, yo creo que estudiar mecánica automotriz es más difícil que estudiar filosofía. Usted ha visto un mecánico armando un motor, cómo tiene que saber todas las piececitas. O sea, todo saber tiene técnica, todo saber tiene, sí, claro, tiene conocimiento. En todo acercamiento al conocimiento usted va a tener dificultades porque tiene que aprender. A diferencia, y bueno, se ve bastante en el Protágoras de Platón, cuando se hacen la pregunta, ¿yo puedo aprender a ser mecánico? ¿Yo puedo aprender a ser médico? Y la respuesta es sí. Porque yo puedo estar con un médico, como se hace, me paro frente al médico y yo veo lo que hace el médico y empiezo un proceso de imitación que se le llama aprendizaje. O sea, yo aprendo lo que está haciendo el médico y después yo lo hago. Pero cuando tú estás cerca de un filósofo, eso no es garantía de que tú vas a aprender filosofía. Exacto. La filosofía no se aprende. Quizás esa sea la única dificultad que hay. O en el aula de clase,
das un ramillete de ideologías, de manera hasta filosofía de la historia, de lo que ocurrió en tal momento, desde escuelas helenísticas, filosofía moderna, el Renacimiento, te dan un pantallazo de historia de la filosofía. Pero ahí estás memorizando información. Exacto. Que es lo que diría un poco Sócrates, no hay un conocimiento auténtico, solamente hay acumulación de información. Exacto. Lo que hay que hacer es, bueno, la filosofía se origina en el asombro. Si Epícteto, como un estoico, alguno de sus temas asombró a Prince, entonces ahí está su comienzo filosófico. Todos los seres humanos pueden ser filósofos. Eso lo di en Kant en la crítica de la razón pura, que a ti te encanta. Dice que todos los seres humanos tenemos la facultad de pensar. El que tengamos todos tenemos la facultad de tener abdominales, pero no todos tenemos abdominales. Entonces, la disciplina. El hecho de tener una facultad no quiere decir que uno la desarrolle. Entonces, algunas personas que tienen ciertas habilidades para la filosofía desarrollan un poco más. Pero lo que sí quisiéramos es que todo el mundo sea filósofo, en un grado mínimo de que piense las cosas que hace. Bueno, usted sabe que inhalar cocaína lo va a matar, pero usted está consciente de eso. Bueno, voy a pensar antes de inhalar ciertos químicos que no me van a causar bienestar. Y a ti que te gustan los estoicos, ¿no? Siempre estar pensando el bien. Si esto no me produce bienestar, ¿yo por qué voy a inhalar esa cuestión? Entonces usted siempre tiene que estar pensando. Ese mínimo creo que tenemos que compartirlo todos los seres humanos, y ya eso lo dice Kant con esto de la facultad de pensar. Pero bueno, usted piensa, pero le gusta la música, usted se dedica a la música, pero usted piensa la música. Usted tiene, digamos que, habilidades filosóficas. Usted reflexiona sobre lo que hace. Pero hay personas que reflexionan sobre la reflexión. Entonces, cuando usted está reflexionando sobre la reflexión, usted se encuentra de que usted ya te va a meter en el mundo de la filosofía. Porque usted está pensando el pensamiento. Entonces te va más allá. Entonces usted dice, bueno, yo creo que lo mío es la filosofía, y usted se va por la filosofía. Eso no hace que su amigo o su amiga no pueda tener un modo de vida filosófico y estudiar otra carrera. Y si todos los seres humanos tendríamos un poquito de filosofía, y tendríamos personas que estudian filosofía, otros que hacen filosofía, tendríamos un mundo un poco más equilibrado. Como un matiz de grados de... Sí, el problema con la política hoy es que el gran proyecto político es desplazar el pensamiento. Porque si el ciudadano piensa... Entonces no hacen lo que yo quiero, y claro, entonces estoy en desventaja porque yo quiero más... Bueno, de la parte de que si es necesario ser inteligente, es que hay que saber una saludable diferenciación entre la inteligencia y la sabiduría, que no es lo mismo. La inteligencia, me atrevería a aproximarme de que es de algún modo saber resolver de manera actual una X circunstancia de manera eficaz, ¿verdad? La sabiduría va más allá. La sabiduría es como ya la parte más integral, más madura de pasar del mero conocimiento a resolver ya de manera hasta largo plazo, saber hasta cuando ya se te presenta el problema, tener una sana madurez para resolverlo, y va más allá la sabiduría que del conocimiento es la inteligencia. Me atrevo a decirlo, yo cuando arrancamos la carrera de filosofía, yo no me atrevía ni a hablar. Yo iba a estos magistrales charlas y yo vi a estos señores, yo como el lorito allí, ni de broma yo abrí la boca. Yo los veía ellos ahí sí, levitando. Porque uno tiene un mito con estos tipos de cuestiones cuando ves a personas que manejan bastante información, que no es lo mismo manejar información que ser filósofo. Ojo, la gran diferenciación. Y dije, algún día me gustaría ser como ellos. Hoy en día conozco varios, inclusive somos colegas de filosofía, mantenemos cierta amistad, algunos mantenemos una amistad profesional, pero esto de aprender uno del otro creo que saludablemente lo hemos hecho. Por eso estamos también tratando de hacer una red
de filosofía si estudiantes que estudian mecánica, estos jóvenes van en su momento a estudiar otra carrera de ingeniería, pero cargas ese gusanito de la filosofía que no te hace cortar la filosofía, que tranquilamente puedo estudiar una ingeniería, pero también me gusta leer filosofía y reflexionar sobre la reflexión. Oye, hemos hecho algo. Hemos Como que hecho algo. su granito de arena ya está ahí. Exactamente, creo que cargas una aplicación como un celular que te permite con algún filtro ver la realidad de manera más clara y precisa, de manera más objetiva y con mayor tipo de claridad para decidir en tu vida cotidiana, que creo que la filosofía antigua lo que buscaba era de alguna manera una filosofía práctica, una filosofía más aplicable Al día a día. al día a Porque día. teniendo en cuenta las situaciones que ellos tenían, Exacto. obviamente, pero si lo vemos más allá, más en esta época, podemos decir que la filosofía entonces es algo que nos sirve tanto a relacionarnos con las personas, más que todo, saber con qué tipo de personas estamos tratando, más que todo. También. Y también a la hora de nuestro trabajo, con lo que te estaba diciendo. Nosotros acá no necesariamente vamos a estudiar algo que tenga que ver con la filosofía, sino más bien algo diferente, pero aún así esa curiosidad que nosotros tenemos, ese amor que tenemos nosotros por seguir pensando y leyendo sobre estos filósofos, aún la tenemos y la seguiremos desarrollando. Entonces, tener eso y aún así saber que podemos tener otras cosas es algo que mucha gente piensa que, no, porque yo soy filósofo, entonces tengo que nada más, sabéis, que leer, pasármela hablando, pensar y ya, y no puedo tener amor a otras cosas, y eso no es verdad. Pero yo creo que ahí partimos entonces a lo que yo estaba diciendo antes, al final es curiosidad. Es, como dice la sabiduría, tal cual es el amor, como dice la filosofía, la filosofía es amor por la sabiduría. Entonces, ahí parte de esa curiosidad de querer buscar la verdad, de buscar un cierto grado de profundidad en un mundo en el que pues la superficie no nos da las respuestas que nosotros necesitamos. Yo creo que hay que darle un tratamiento al tema de la inteligencia, ¿no? Que Sí. de pronto empezamos a ver la inteligencia como si fuera un fin, y el diccionario dice que inteligencia es la capacidad de hacer algo. Sí. Entonces, el ser humano no tiene la capacidad de hacer algo. El ser humano tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Exacto. Entonces, usted no puede ser solamente un cocinero. Chef, dicen ahora que los chefs están en un nivel más alto. No le diga cocinero. Ese cocinero es el que está en Cocinero, la No ha dicho claro. digo la bolita que cocinera, te o sea, da ya, la connotación un Sí, poquito. claro, Tú entonces- me cares Congo para salir la cocinera. Claro, No, pero sí, vamos a sí. llamarte Yo chef fui- ahora Sí. para... Yo Chef, soy o sea, chef, yo fui a la sí, escuela, chef. así que Sí, claro, soy sí. chef. certificado de chef. El cocinero es el que está en la cocina. O sea, no es el que el chef también está en la cocina. Sí, pero te das cuenta, entonces usted no puede solamente saber cocinar, mira que la palabra saber está ahí, usted también debe de saber otras cosas. Entonces, las personas tenemos muchas inteligencias. Ahora, con esto de las inteligencias múltiples, algunos quieren hasta llevar sus inteligencias al 100% y que interactúen entre ellas, lo cual se sabe que es un mito. Eso de que yo puedo hacer muchas cosas. Las puedes hacer, pero no todas al mismo tiempo. Entonces, de pronto sería bueno tener habilidades como inteligencia filosófica, inteligencia científica, que hay que tenerla, porque usted cuando va a cocinar, hasta el chef tiene que saber ciencia, porque usted tiene una fuente de calor y gente dice, se me quemó la sopa. Bueno, se te quemó la sopa porque no manejas el conocimiento básico científico que dice que si usted pone en una fuente de calor, pone agua, el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces tú tienes que mantener la sopa a 100 grados centígrados para que se mantenga el agua hirviendo y cocine los alimentos. Pero si usted le pone la flama un poco más alta, ya cambia el fenómeno. Y el fenómeno ahora se convierte en evaporación. Y al evaporarse, entonces se consume el agua y se quema la sopa. Entonces usted, hasta el chef tiene que tener conocimiento científico, conocimiento básico de ciencia, según uno va acumulando diferentes tipos de inteligencia. El que en filosofía puede dar un poco más, es lo mismo, el que es chef va a cocinar un poco más, el que es mecánico va a ir un poco más, va a desarrollar esa inteligencia y ahí sí se puede convertir en un fin. Yo voy a tratar de convertirme en eso, hacer eso que sería un poco lo que comentan ustedes. Ya eso no es solamente algo que yo voy a aprender,
que es la definición de educación, que voy a meter dentro de mí, sino que educación también tiene otra definición, que es lo que va a salir de mí. Entonces, si va a salir de mí, entramos en el mundo aquí de una de las partes de Cabezón, que es Sócrates, Por si no de que sabían. tiene que florecer, tiene que salir de dentro tuyo. O sea, la persona para poder ser tiene que desarrollarse desde adentro, no solo desde afuera, porque entonces yo imito a los maestros, yo imito, y por eso no era bueno que empezar nosotros a responder, porque después te dicen, esto es lo que dijo Ramírez, esto es lo que dijo Toribio, Sí. esto es lo que es. Sí, hay Toma, sesgos. sí. No, claro, entonces sesgamos entonces el podcast y no se deja, no dejas ver, o sí, porque aquí están viendo también lo que ustedes están expresando, ¿no? Y de pronto mañana cuando ustedes vean el podcast de nuevo o en 10 años, dije, bueno, es que yo dije eso hace 10 años, pero yo tenía 17 años. Sí. En realidad estaba totalmente perdido o perdida en el tema. Y ahora 20 años después he leído más, Más madurez. ya tengo más conocimiento, Más experiencia en más la vida. experiencia y me veo a mí mismo o misma diferente. Entonces, ahí es un poco la relación ahora con la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver más con las decisiones. Si usted sabe que algo está relacionado con el bienestar, algo está relacionado con el malestar, entonces usted tiene esa capacidad humana de poder usar el conocimiento para tomar decisiones. Sí. Pero a veces la inteligencia solamente es el desarrollo de una habilidad. Ya y aquí. Y punto. Sí. Ya está ahí. Hasta ahí llegó. Es como si usted se ve una película y usted agarra y ve una diapositiva de la película. Y ya ese es el conocimiento que usted tiene de la película. Ahora que está Trailer, famoso sí, esto, sí, sí, sí. el trailer. Ahora, ¿verdad? resúmenes Teaser. que hacen ahora. Claro, un trailer, por ejemplo, de la primera parte de Gladiador, ahora que está de fama la segunda, y ponen cuando él dice, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, Sí. comandante jefe. Entonces usted ve ese trailer y dice, bueno, yo vi la segunda película en el cine y me vi el trailer de la primera. Bueno, ¿y cómo murió el hijo de Máximo? Es que yo nomás me vi el trailer. Entonces, bueno. eso tiene que ver con la inteligencia. O sea, usted sabe esto, pero usted no comprende el resto de la película porque usted no la vio. Acá, microcápsulas que le han disparado para tener idea de algo de la película primero. Entonces, o la que nada más para sabiduría... interesarlo sobre esa específica parte. Claro, y por eso es importante que en este contexto de lo que ustedes están explicando, Sócrates diga, yo solo sé que nada sé. Porque si yo digo, es que yo sé sobre el tema de la película, que yo vi el trailer, lo importante para Sócrates no es lo que yo sé, sino todo lo demás que yo no sé. Y como yo no sé todo lo demás, yo prefiero decir que yo no sé. Y pues cada vez que le preguntaban a Sócrates, ¿y tú qué sabes? No, ¿tú a quién le enseñas? Y dice que yo no enseño porque yo no soy un maestro. Es que yo no soy un maestro porque yo no puedo enseñar. Y yo no puedo enseñar porque yo no sé nada. Exacto. Y no sé nada significa es que no es que soy un ignorante, sino que estoy consciente de que hay muchas cosas que no sé. Wow. Ahora sí, Sebastián. No, yo creo que primero hay que aterrizar el tema de los conocimientos científicos. Yo creo que el profe lo puede explicar mucho mejor, pero hasta cierto punto lo que dice Toribio resuena completamente conmigo, y creo que hasta cierto punto el de no sé, porque hay un abanico, hay mucha extensión y poca comprensión. Es lógico. Es Sí, lógica. sí, es el lenguaje Bendita la lógico, lógica ya. Analogía. Pero Se te quedó algo del año. bueno, definitivamente. Pero ahora se me fue la idea, No, yo creo que es importante lo que dice, y lo había dicho Ramírez al sí. principio con el asunto de la poesía. Hay gente que llega y con unos grandes discursos O sea, expresando todo lo que saben, y Sócrates lo vería como un ignorante, que está diciendo tanto, si en realidad sabe menos. sofista. Pero, o sea, sí, es un sofista al final. Entonces dice, bueno, yo sé, bla, 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 Sí. pero en realidad no estás consciente de todo lo que ignoras. Sí. O sea, y el- no estaba consciente de que él tiene falencia, que Y- no conoce esto. Al contrario, nada más hablaba de su trailer, Sí. pero cuando tú le preguntabas de la película completa, es que no, lo que pasa es que, ¿cómo te atreves a preguntarme la parte que no vi? Gente, hermano, a no verla. Bueno, pues claro. Ahí está el problemita. Y esa es la sabiduría. La sabiduría es comprender que yo estoy consciente que no vi la otra Exacto. parte Claro. y que tengo esa carencia. Pero un sofista, como le llamas tú, que eso está muy fuerte hoy de nuevo, son personas que te dicen algo que Epa. ellos saben, pero no están conscientes
de sus carencias. Ahora le llaman, ¿tú sabes cómo? Más feo, vende humos. Bueno, así. A ver, ¿cómo que es lo que iba a decir? Que ese es ¿Cómo parte se de llama? otro podcast que viene bajando por ahí, los vende humo. Creo que Sebastián recordó ya. Ya No, recordaste. sí, al final, o sea, ya lo tenía presente, pero quería dejarlos explicar un momento. Y era el hecho de que al final se convierte en un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación dice que si yo tengo una información, puede ser una mentira. Aquí va. Una falacia. Puede ser una falacia que puede ser hasta por la misma falacia de autoridad, que la persona cree que dice una mentira. Por ejemplo, 2 más 2 es 5. Y mucha gente puede creerlo. Y si mucha gente lo va repitiendo, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5, entonces al final se convierte en un dogma que la gente no cuestiona y dice, no, pero entonces, porque lo ha dicho muchas veces, o todo el mundo lo dice, es verdad. Es como el dilema que planteaba el club de filosofía. De si a mí me dicen que no, que este profesor es malísimo, y todo el mundo lo dice, entonces al final se convierte en un sesgo que yo adquiero, porque todo el mundo está diciendo, no, este tipo es malísimo. Pero O una discusión que tuvimos de cuál era el mejor bachiller. Ay, esa discusión se puso caliente, quiero que sepan. Creo que en la mayoría de la sociedad tenemos ese tipo vaya, porque lo dijo fulano de tal, eso es real. Porque me dijeron de que si tengo la X tarjeta de crédito, soy de dinero. Si utilizo O este es mi X estatus. marca de celular, soy esto. Si vivo en tal sector, soy esto. Disculpa, son creencias y dogmas que hemos absorbido sin siquiera procesar la información de manera objetiva. Y lamentablemente tenemos un Panamá, me atrevo a decirlo, que estamos ante una parte clasista muy fuerte, muy fuerte. Mira que mencionó Toribio la parte de Colón. Acá cualquier persona que está en Colón dice, ¿y estás bien? No te han herido. Entonces lo que digo, ese Colón no es todo malo, ojo. Saludo a mi gente de Colón, que he ido varias veces allá. Igual no, es que tú estás ¿a qué parte fuiste? No fui a Santana. ¿Y qué esta ropa está usando? Está usando el jean tal. Oye, esa marca no sirve. Entonces, creo que tenemos esa parte de estigmatizar y etiquetar previamente. Ojo, no es que el estigma no se acerca a la realidad. A veces se acerca, pero estamos creyendo previamente algo de lo cual tú no has corroborado todavía. O también la etiqueta que le tenemos a los que viven en el interior, para Los Exactamente. Santos, por Herrera. No, es que el personas muchacho no- viene de Aguado. Este cholito, el puente, ya. Yo creo que el sí. tema de Ya las tiene falacias son importantes. Sí. Creo que un día podríamos... Es otro discutir tema un que poco viene, señores, que esto va el asunto emanando. sí, el Está el argumento. quinto podcast y esto está todavía echando. Sí. viene Por, con fuerza. sí. Sí, el argumento, bueno, ustedes mencionaron varios ya, el argumento en Verecundian, el argumento en Populum, todo esto. Yo me quedaría con que en secundaria se vuelva a leer la apología de Sócrates. Sí. La gente piensa que es una Necesario. apología que solamente retrata el tema de la muerte de Sócrates. Sí, Sí, el eso juicio. es importante. Pero la apología lo que en sí busca es el tema de la mayéutica, La argumentación. en donde alguien sale a la calle y dice, bueno, yo soy un poeta. Y Sócrates dice, bueno, voy a hacer de las mías, ¿no? Vamos a Porque la sacar- filosofía... Vamos a cuestionarle poner la machete, sí. vida. Claro, la filosofía es un fastidio, ¿no? Y como fastidio, entonces Arrancar el tábano. le toca como un tábano ahí llegar y dice, este dice que es poeta. Bueno, llega Sócrates y le Todavía pregunta. está siendo muy amable ¿Qué? porque no le has metido la parte de la ironía. Bueno, Qué sí, claro. ingrediente sabroso ahí. Por eso digo, él llega y Oh. si tú dices que eres poeta, dice, bueno, mira, y disculpa, no, yo Sí, no sé, ¿qué es un humildemente. poeta? ¿Qué es un poeta? Hay alguien que dice versos. Sí, ya. ¿Y qué son versos? Y entonces empieza esa parte del fastidio A cuestionarle y la todo ironía hasta que llega hasta que la persona llega a un punto en donde, como dices tú, ya llegó a un punto vacío, Ya no hay más nada. no hay más nada, no sé qué decir. Bueno, pues tú me dijiste que era un poeta, pero no sabes poesía. Exacto. No Como sabes tú- qué es la como dices, poesía, tú entonces eres un poeta. ¿cómo dices que eres poeta si no sabes qué es poesía? Ahora viene la parte que tú llamas la ironía, porque el supuesto poeta que ocurre en la apología con Anito, Melito, Sí. y sobre todo con el político, que creo que es Melito, ¿no? No me acuerdo muy bien. Melito, sí. Y también con Entonces,
Laques también, con la que utilizó una magistral. Sí, claro. En el Laques, ¿de qué trataba? Sobre el valor. De la valentía. Esa valentía, perdón. O sea, la valentía como un valor, claro. Exacto. Ahí dice, la valentía como un valor. Porque en el Laques lo que le pregunta a Sócrates es, bueno, ¿con qué educación debemos iniciar? Y le responde, bueno, tú has dicho que la filosofía, entonces empecemos enseñándole filosofía a los niños. Dice, no, los niños no pueden aprender filosofía. Aparte de que no pueden aprender, la filosofía no se puede aprender, empecemos a discutir en el Laques la valentía. Entonces, según ese diálogo, los niños, la primera educación que deben recibir es de la valentía. Sobre todo porque Platón tenía su admiración por Esparta, ¿no? Y era también foplita, Sí. de joven. Sí. Pero viene un poco, ¿no? En la apología es eso, de que si tú dices que sabes algo y eso es lo que tú eres, entonces yo empiezo irónicamente a hacerte preguntitas tontas, Sí. ¿quién soy? Como el niño Inofensiva. inocente Ah, que, sí. que Inofensiva. siempre, como dicen, el niño es fastidioso. O que te haces el tontito y que para ver que vamos a No, descubrir qué tema él que sabía está que estaba pensando. buscando, él sabía que estaba buscando con esa Mm. pregunta. Tenemos algo más. Hoy tenemos al señor Rubén Álvarez del otro lado de la valla. Saludos a Rubén. Oye, saludé. No, está bien. Ay. Tenemos algo más en el tintero por ahí que nos mandan en Así redes. es, tenemos segundo mito de la filosofía. Ajá. Uy, este está fuerte. A ver. Ya que casualmente estaba hablando de ese. Dice, los filósofos son personas supersticiosas y no creen en la ciencia. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que ahí toca enfatizar, como le decía profe, el tema de los tipos de conocimiento que existen en la realidad. No sé si podemos partir de ahí empezamos a desarrollar la... Quiero escucharlo a ustedes. Acá vamos de lo nuevo a lo viejito. Pero ok, si se trata de superstición y ciencia, Ajá. yo diría que aquí nosotros somos un gran ejemplo de razón. Pues yo soy amante de lo que se conoce como herbolaria o, más que todo voy a decirlo, para que sea más sencillo, ecología. Yo soy amante de eso. Botánica, eso a mí me encanta. Y también la tecnología. Entonces usted puede ahí ver un contraste, Una fusión. una fuerte. fusión ahí que yo le tengo. Pero aún así me encanta la filosofía. Entonces, obviamente, yo diría de que todo va amarrado al carácter de la persona, de lo que ama, de lo que le gusta y también de su pensamiento. Entonces, ya sabemos que hay filósofos en el pasado que tenían mucha superstición, hacían como, algunos que tenían como su propia rutina. Había filósofos que eran perfeccionistas, otros que eran un poquito más desordenados a la hora de filosofar. Entonces yo diría que todos tienen un poquito de todo, pero aún así trataron de, como hemos dicho, de que tener a la filosofía de la mano. Tratar de que esto no, que ninguna superara a la otra. Sí. Entonces, la cosa aquí está de que la ciencia, la superstición y la filosofía siempre van a estar como un poco arraigadas una a la otra, si eso queremos. Porque hay otras personas de que, como hemos dicho, que la numerología, la mitología griega y todo eso, hay otras que lo llevan mucho al extremo. Hay personas que lo llevan al extremo. Nosotros tratamos de que sea un poquito más como hermanas. Entonces, yo diría que siempre y cuando no lleguemos al extremo como otras personas hacen, siempre pueden ir a la mano y cada uno puede tener su propia parte. Interesante. ¿Sabes? Espérate, que estoy concentrado aquí metiéndole mente al Sí, juego. está el juego de ajedrez lo tiene. Ya volviendo a la realidad, Ok. hasta cierto punto conecto con lo que dices del balance entre filosofía y ciencia, pero aquí entonces hay que definir primero qué es ciencia. ¿Cómo vamos a definir la ciencia? Si entonces es solo lo que podemos confirmar por medio de la experiencia y después interpretarlo por medio de la razón. ¿Es cierto o hay que indagar más ahí? Yo diría que la ciencia, más que todo, es algo que estudia un componente del universo.
Por ejemplo, ya sabemos que todas las ciencias están concentradas en algo específico. La física, la ciencia de las matemáticas, el universo y así. La química, la ciencia de las moléculas, las reacciones químicas, los elementos de la naturaleza. Y ya sabemos que de ahí se desglosan en más y más y más, como la geografía y así. Entonces yo diría que más que todo una ciencia es algo que busca estudiar un elemento, de un componente, mejor dicho, y trata como de descomponerlo hasta el mínimo detalle y estudiar estudiar más o menos cómo está, vamos a decirlo, elaborada en nuestra realidad, podemos decirle si queremos. Y más que todo también sabemos que hay filósofos que fueron científicos y que dentro de las mismas, Aristóteles, un ejemplo, que dentro de las mismas ciencias se utiliza la filosofía para poner leyes. Porque hay que discernir entre saber lo que estamos viendo. Entonces ahí podrías decir que hasta incluso Einstein era filósofo. Pues sí, porque él puso varias leyes, pero en lo que él investigaba, él tenía siempre que pensar y razonar. Entonces él... Yo creo que aquí Tori está... Ahí hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Sí. Uno, dentro de lo que dice Prince, los dos temas que tocaron, uno que lo que ella llama el carácter en griego se dice ethos, y ethos es la raíz de la palabra ética. Entonces, cuando estamos hablando de tenemos un carácter, es lo que llamamos ética. Es como nosotros utilizamos ese carácter para pensar ideas que son, digamos, que los modelos o el tratado de la moral. Entonces, por ahí viene una parte en donde nosotros siempre estamos reflexionando sobre la moral, para poder tratar de llevar una moral que sea lo más posible cercana al bien, a la justicia, a lo correcto. Pero por otro lado, cuando hablamos de ciencia es sencillamente tu radio de acción. No existe la ciencia como un conocimiento universal. Es decir, ahora mismo hay laboratorios en algunos países trabajando un conocimiento, y eso porque ellos lo están adquiriendo, no lo estamos adquiriendo nosotros al mismo tiempo. Eso nos lo van a vender como en 10 años. Sí, y falta ver cuando lo traduzcan, si se traduce. Puede que no, porque sí. No sé, la ciencia es un pequeño radio de acción, es como un pozo, y cada uno de nosotros vive en un pozo relativamente al tipo de conocimiento que tú tienes, donde tú vives, y algunos expandimos el pozo un poco, los que venimos de otros lugares. Entonces ampliamos un poco nuestro pozo, o sea, ampliamos nuestro conocimiento científico. Pero ahí viene también otro tema interesante que dice Sebastián y Prince, que tiene que ver con, bueno, qué relación tiene la ciencia con la filosofía. O sea, bueno, es que Newton hacía filosofía, no ciencia, se llama Principios Fundamentales de la Filosofía de la Naturaleza. Exacto. Filosofía moderna. al igual que Einstein. Entonces, la filosofía, al igual que la ciencia, tiene laboratorio. La ciencia tiene su laboratorio con su probeta y con todas las cositas que ustedes perfectamente conocen y mejor que yo. Pero la filosofía también tiene un laboratorio que son los conceptos. Si nosotros trabajamos conceptos, y hay gente que dice, pues sí, pero es que eso es abstracto. Bueno, pues trata de investigar sin conceptos. Si tú no tienes el concepto de lo que es esto que está aquí, entonces no puedes investigar. No puedes investigarlo porque no lo puedes conocer. Si le retiramos al concepto silla, a la cosa llamada silla, sí, el concepto de la silla, lo retiramos de nuestra mente ahora mismo, ¿cómo lo conocemos? Trata de explicarme a mí qué es eso ahora mismo sin usar la palabra silla. Porque nosotros aprendemos el objeto, aprender con H, de aprenderlo por el hecho de que nosotros ya tenemos un concepto de ese objeto. Paradigma. Entonces la filosofía lo que quiere es definir conceptos lo mejor posible para proporcionarle a la ciencia los conceptos debidos para investigar lo mejor posible. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia empieza a ser ciencia de la ciencia? Exacto. Y los conceptos son puramente científicos. Por eso es importante hoy, Panamá tiene una materia que se llama teoría de la ciencia. La ciencia tiene que reflexionar, pero cuando la ciencia, ella reflexiona sobre sí misma, se aleja de la filosofía, entonces empieza a inventar sus propios conceptos. Y podemos investigar con nuestros propios conceptos. Vamos a quedar inventando cosas que son nuevas, que no son nuevas. Y podemos empezar a decir que, bueno, yo acabo de escribir la primera república ideal
que se ha escrito en el planeta Tierra. Y dice, hola, ya Platón escribió la Politeia. ¿Te das cuenta? La Politeia, que ha sido mal traducida como la República. Es como si quisieran quitar a la filosofía de camino y decir que la ciencia fue primero. La ciencia fue primero cuando no es así. Ahora, hay fenómenos que están presentes en nuestra vida desde que nosotros aparecimos en este planeta. Hay otros que han ido surgiendo en la medida que han pasado su par de millones de años. La filosofía no sabemos cuándo surgió porque la filosofía tiene su origen en el asombro. Sí. Nosotros históricamente relacionamos el inicio histórico de la filosofía a los griegos. Y cuando digo los griegos no me refiero a Grecia, porque Grecia tiene pocos días de haberse creado. Sí. Los griegos en el mundo antiguo eran muchísimos. Incluso está la pelea aquí en Panamá todavía, que si tú vas a un restaurante turco y pides una baklava, te dicen, no, esto es un Turkish delight. No, es que esto es una delicia griega. No, esto es turco. Esto es una delicia turca. Y los griegos y los turcos todavía se están peleando que si la baklava es griega o es turca. Pero es que en el mundo antiguo, Tales, que es el que utilizamos nosotros para este inicio, vivía en Turquía. Jonia está en Turquía. Exacto. Bueno, pero no existía Turquía. Pero bueno, en la antigüedad, desde Jonia hasta lo que hoy en día sería lo que fue no Checoslovaquia, la de Tito, Yugoslavia. La parte sur de Yugoslavia tenía Macedonia. Exacto. Y Macedonia del Sur es de él. La ciudad de Alejandro Magno es la ciudad de Aristóteles. Esta gira queda en Macedonia del Sur. Entonces, hoy en día ese es el mundo griego. No es Grecia, pero es el mundo griego. Todo el mundo hablaba un tipo de griego, hasta los egipcios hablaban griego, hablaban copto. Entonces, entre esa Macedonia del Sur hasta lo que hoy en día es prácticamente Estambul, todo eso era un mundo griego. Un solo bloque. Entonces, para nosotros, ese es el inicio de la filosofía, pero no el origen. El origen está en el asombro. Cada ser humano se asombra y ahí surge la filosofía para esa persona. La ciencia acaba de llegar. Yo diría que la ciencia, según lo que recuerdo yo, comienza con Roberto Grosseteste en la Alta Edad Media. Es que hay que hilar filo en esa parte. Recordemos que históricamente, con lo que ha dicho, ha habido una evolución, porque va de la mano con lo que acá la pregunta, la filosofía y la ciencia. Antiguamente, y me atrevo a hacer el ensayo de que primero aparece la filosofía. Claro, sí, me la voy a rifar. Sí. Desde que el hombre es hombre, tiende a asombrarse. No tenía manejo del fuego. Lo poco, la aproximación que había del fuego era cuando había algún tipo de explosión volcánica, un pozo termal que emanaba algo, o algún fenómeno eléctrico de un relámpago o trueno, como le llamamos nosotros, y dejaba o incendiaba un árbol, y el primer hombre se asombra que ya no puede comer, ya no puede o no quiere comer comida cruda, sino que mantiene de algún modo el fuego. Le mete unas ramitas secas y lo cuida, y empieza a tener manejo sutil de hasta cómo con 2 piedras generar fuego. Se asombra con esta nueva cuestión ígnea que se va quemando, y si le pone alimentos ya no lo come crudo, sino que ya la agarra otra, lo come de manera un poquito más, degusta mejor el sabor. Se asombra con el fuego. Descubre cómo hacerlo posteriormente, y no todos los pueblos sabían hacer fuego, ojo. Había tribus que tenían que seguir comiendo crudo. Sí. Otros que sí mantenían el manejo del fuego. Y con el manejo del fuego también empieza la habilidad de metales. Ya como mantiene el fuego, puedo también derretir y hacer moldes. Se va asombrando el hombre con todos estos nuevos fenómenos que va viendo. Va creando una técnica para poder moldear el metal, cómo poder inclusive a tal grado se evapora, inclusive hasta para la guerra utilizo el fuego. Y ver qué elementos pueden hasta ser aceleradores del fuego, como el petróleo de manera primitiva. Ante este asombro, el hombre va generando lo que hemos mantenido en toda esta conversación, que es el asombro y la inquietud. Curiosidad. Esa curiosidad, de ahí ya da especializar a cómo puedo producir más de este fenómeno, me va llevando sutilmente a las causas y efectos de ese asombro. Me voy aproximando un poco a la ciencia.
Bueno, la curiosidad hay que tener un poquito cuidado porque cuando surge la filosofía lo que hay es la renuncia a los sentidos. Los sentidos y hoy en día sobre todo el sentido común. Pues no estamos diciendo que la visión, el olfato, el tacto no sean conocimiento vulgar, importantes. Sí. Son útiles y son fundamentales para la ciencia. Entonces la curiosidad está relacionada con, bueno, cómo nosotros empezamos a conquistar el mundo científicamente, pero el mundo desde la filosofía no necesariamente tiene que darse a través de la curiosidad, sino desde la comprensión. Okay. Yo tengo que conocer un mundo, conocer el mundo y tratar de comprenderlo. Incluso hoy está muy de moda la fenomenología, ¿no? Sí. Ponemos un árbol ahí y cada uno de nosotros conoce el árbol. Lo conocemos, bueno, eso es un árbol. Pero quizás la manera en que lo comprendemos es diferente. Ahí entran los diferentes tipos de conocimientos. Depende, sí, porque por lo menos un economista está viendo cómo hacer madera y nos va a quitar el árbol a todos. Exacto. Pero el científico está estudiando el árbol, se empieza la curiosidad. Está estudiando el árbol, cómo crece, qué nutrientes necesita. Ese es el conocimiento científico. Entonces, del que habla Sebastián. Partiendo de la doble C, comprensión, curiosidad. Curiosidad. Entonces otro, de pronto el artista ve el árbol y dice, bueno, el árbol me inspira. Sí. Y entonces ve y le hace un dibujito, le pone unas cositas. El árbol es un lugar de inspiración para el artista. Puede llegar una chica y un chico que están empezando su noviazgo y hacen un corazón y ese es su lugar del amor. Y yo no tengo nada que hacer y estoy cansado de sentarme en el piso, estoy muy viejo, amarro dos hilos, pongo una madera y entonces para mí ese árbol es un columpio. Entonces estamos todos viendo un árbol, pero lo estamos viendo de forma diferente. Varias ópticas. Entonces ese es el tema de la comprensión, ¿no? Científicamente la curiosidad te va a decir, esto es un árbol porque, o sea, no es un elefante. Claro. Sí, no, que el sofista te diría... Que igualmente le podemos quitar la etiqueta de árbol. ¿Qué le ponemos? Vamos a ponerle gavetero. Sí, la nueva etiqueta. Entonces, mencionaste algo muy interesante, la parte de la comprensión de los conceptos. Porque el ser humano creo que por primera vez ha bautizado a todo lo que de algún modo puede ver en el mundo material e inmaterial también. Sí. Somos la única. Y creo que por ahí sale una nueva tendencia que se llama filosofía orientada a los objetos, que está de moda ahora y es un poco más complicada, pero no me quiero ni meter por allá. Yo creo que... Tenemos otra... disculpa, Sebastián. Antes de la pregunta, yo quería hacer énfasis en una película, o bueno, ya tiene su adaptación a película, pero es un libro, el de El Principito. Oh, sí. Me acordé al principio cuando dijeron que no es un elefante, me acordé precisamente de eso, de la boa que se come al elefante y que los adultos piensan que es un sombrero. Entonces tienes a dos puntos de vista completamente distintos y al final ambos son válidos. Como todas, ahí partemos de que el contexto forma parte de la influencia o lo que forma la conciencia de la persona. Y hasta cierto punto entonces se logra conocer aquello que buscamos. Sí, jugando malísimo, pero bueno. No, sí, yo estaba poniendo atención y por eso medio me perdí. Medio. ¿Tenemos alguna otra pregunta por acá en controles? Voy a romper las reglas y voy a deshacer el movimiento. Yo había planeado era comerme la Terminamos la pregunta. Hace rato. Bien, voy con una pregunta incómoda que siempre en los podcasts, yo creo que me están pagando los patrocinadores para este tipo de preguntas. Va para los tres. Okay. ¿Consideras de que la filosofía puede darle, primero vamos a extrapolarla, me ha dado cierto tipo de resultado o de solución a problemas? Y dos, ¿la filosofía puede resolver problemas a nivel global? Primero, la filosofía ha resuelto muchas de mis inquietudes o ha resuelto muchas de mis cuestiones de mi vida personal.
y la filosofía puede ser el remedio para varias inquietudes o soluciones que necesita el mundo. Yo creo que aquí sí es muy importante entonces definir los tipos de conocimiento. Yo creo que estoy muy insistiendo mucho, pero yo creo que los oyentes y los que nos están viendo necesitan esa base para entonces de ahí formularla. Sí, cuando hablamos de las maneras de conocer, decimos, bueno, tú puedes conocer el mundo a través de tus sentimientos. Los sentimientos generalmente los relacionamos con las artes. Artes entendidas en nuestro Panamá, porque en Estados Unidos hasta la filosofía es un arte. Wow. Entonces de pronto decimos que el artista, su conocimiento se origina en sus emociones, en sus sentimientos, que lo impulsan a él a pintar, a grabar, a cantar. El conocimiento religioso, que sería también, digamos, que una manera de conocer una parte de la realidad, tiene su origen en la fe. Al que le molesta, bueno, pero es que tú no puedes conocer a Dios. Lo que te queda es tener esa confianza en ese ser y ser, porque si es un ser, ya es superior, ya es todo puede ser. El ser es ser. Ya cuando tú le pones un adjetivo al ser, deja de ser esa ontología, ¿no? Ser en griego se dice onto, Sí. es el ser. Ya si le pones un adjetivo, es el no ser. Y el no ser somos los seres vivos, las cosas. Entonces, de pronto, para el fenómeno religioso, la fe es donde se origina ese conocimiento. En el caso de la ciencia, tenemos que el conocimiento científico tiene esa relación digamos, con la realidad, de cómo conocemos la realidad a través de los sentidos. Por eso que el método científico habla de observación, experimentación. O sea, tú tienes que sumergirte, tú no puedes conocer la naturaleza cerrando los ojos, porque ya sería otra cosa. Sí, entonces tú tienes que el conocimiento científico. Y para la filosofía, que es un conocimiento ya más universal, que le interesan tanto la verdad, ahí viene el asunto de la razón. Y viene la diferencia, ¿no? De cuando las colocas cada una como en un tablero de ajedrez, dice, bueno, ¿cuál es el elemento fundamental de cada una de estas maneras de conocer? Tú le llamas tipos de conocimiento. Bueno, para la religión, el elemento fundamental es la fe. Si no tiene fe, no tiene nada que hacer en la iglesia. Sí. Entonces, de aquí. Y lo que estamos haciendo aquí es entender que la filosofía puede estar presente en todo, pero desde el momento en que usted suspende el juicio, como dice Ramírez, o sea, usted deja de pensar, ya la filosofía ahí entra en un estado un poco de muerte. Por eso que el tema de la muerte de la filosofía es importante, porque cuando la gente dice, no, ha muerto la filosofía, entonces es una ironía, ¿no? Para gritar automáticamente, vive la filosofía. La filosofía dentro de estos tipos de conocimiento es el único que tiene la capacidad, como si fuera un ave fénix, ¿no? De morir y resucitar, morir y recrearse. Sí, porque está en el tope de la pirámide. Claro, y entonces si hay un momento súper artístico, súper religioso y súper científico, un tipo de ilustración o algo así, todo está súper bien, pues la filosofía ya está en reposo porque todo el mundo está en su momento. Pero en el momento en que cada uno de ellos empieza a alejar de su esencia, es decir, cuando la ciencia deja de hacer lo que la esencia como ciencia, entonces vuelve a un momento filosófico. Ahí es donde se ha utilizado muy mal la frase de Einstein, que la gente de marketing, ¿cómo se dice? Mercadeo, dicen, la imaginación es más importante que el conocimiento. No, la frase completa es, solo en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque en el momento de crisis, como pasó en la pandemia, ¿qué es el coronavirus? Nadie sabe. Y los epidemiólogos, que son los que más saben, los que saben, ¿verdad? Son los científicos, el epidemiólogo dice, yo sé que es un virus. Ah, ok, tú sabes que es un virus, volvemos a la etapa socrática. Entonces, ¿qué es el coronavirus? En ese momento, ellos entrarán en crisis porque ellos no conocen su propio objeto. Entonces, tienen que volver a la etapa filosófica, empezar a hacerse preguntas, oye, bueno, ¿y qué es el coronavirus? Y en ese momentito no está mal para Einstein la imaginación, porque tenemos que crear algo nuevo. No sabemos lo que es, pero bueno, ahí... Tenemos algo que no sabemos de dónde apareció y ahora necesitamos respuesta. Si sale un sarampión, entonces el científico se pregunta, ¿qué es el sarampión? Ah, bueno, esta es la vacuna, se coloca la vacuna, y se está cura perfecto, el sarampión. váyase a la casa. Pero no pasó con el coronavirus.
Bueno, todo. Cuando el epidemiólogo, que es el especialista, el científico, en virus y no sabe qué es un virus, estamos en crisis. Estamos en peligro. ¿Ves? Ahí, Estuvimos la en filosofía. peligro. Bueno, ya para finalizar quiero, Sí, estaba larguito, está Toribio, bueno, agradecerte. Espero no No, sea es la genial. última pasada por acá que tengamos Sí, con por estos favor, temas bueno. interesantes. Sobre mito de filósofo creo que hemos tratado, no lo hemos logrado de manera un poquito por encimita, pero creo que hace más falta este tipo de reflexión. Más que nada me gusta y me enorgullece que jóvenes estén Claro. en esa parte Esa búsqueda. y estamos haciendo un movimiento que vamos progresivamente porque no me da la gana de que triunfen más los bárbaros que los pensantes. Los vende humo. Y de algún modo creo que el filósofo no solamente, como dice Toribio, está relegado a un aula de clase, sino de que la filosofía se convierte en una herramienta de reflexión, una herramienta de autoconocerse a uno mismo, buscar esas inquietudes, darle una respuesta consona y hasta la misma sociedad aterrizarla a los orígenes de qué realmente somos nosotros como seres humanos, porque Bueno, hace falta. Miren, yo estoy en la creación de algo y al principio le iba a llamar espacios filosóficos, casualmente por lo que dice Ramírez. Y esto es un espacio que ustedes han convertido en un espacio filosófico. Yo tengo varios espacios, Ramírez Sí. lo sabe, Ramírez por ahí le compartirá mis redes. De pronto podemos conversar después del podcast y ver cómo le damos a este espacio, ¿no? Que sea un espacio plenamente Que es necesario. filosófico y que se integre y se relacione con los otros espacios para que un gran proyecto como este se mantenga. Sí. Este sea el nacimiento, este sea el comienzo de un espacio filosófico que pueda quedar más allá de ustedes, que le quede aquí ya Un al legado. colegio. Hay una frase que dice que el mal nunca duerme. Entonces, porque el bien agarra vacaciones. Entonces, nosotros los filósofos no vamos a tomar vacaciones. Quedamos hasta aquí. Queremos agradecerle al profesor Gracias. Toribio su espacio y su tiempo, a los chicos también. Y bueno, por favor, síganos en nuestras redes sociales, denle like, que yo siento es necesario difundir lo bueno. Las sombras siempre han tratado de opacar la luz. La luz no se puede dejar. Que pasen excelente tarde y no sé si tengan algo más que comentar. Fue un placer haber estado en este capítulo con ustedes y espero volverlos a verlo muy pronto. Y No. yo quisiera enfatizar aquí rápidamente que vean los otros episodios, Sí, no hace falta. están buenos. Y Que nos creo apoyen. Sí, mucho apoyo, pero más que nada agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de escuchar hasta el final. Sí, Y nada, Espero le haya gustado. sí. gracias. Chao. Tenía que hacerlo. Ya. Había que hacerlo. Listo.